Número 3, el problema de la convención y el problema de las leyes peruanas y ecuatorianas es que el plano presume que el coleccionista es ladrón. Entonces, ¿qué problemas debemos solucionar? Ojalá en un momento con iniciativas como esta. Primero, combatir el tráfico ilícito de estos bienes, es decir, que no sean robados. No combatir a quien los tiene en sus manos de buena fe. Número 2, no debemos confundir, como penosamente se hace en el Ecuador, al patrimonio cultural de la nación con piezas que deben ser declaradas como tales, con aquellas que no lo son. Una moneda que es parte de la colección, por ejemplo, del Banco Central del Ecuador, que es justo, lícito y necesario que exista, ok, el banco tiene su colección, pero ¿qué le impide a una persona tener la suya? A menos que se trate de una pieza muy especial que pueda ser argumentado que eso no deba ser así, pero eso será la excepción y no la regla. En cambio, la ley hace que esto sea la regla y no la excepción. Y a eso debemos tender a solucionar. ¿Cómo? Es la primera vez que alguien da algo de luces sobre cómo debemos ir combatiendo el problema en la región. Porque también hay que decir, el mundo numismático tiene dos grandes mercados, solo dos. Estados Unidos, Norteamérica y el resto del mundo. Ustedes saben lo que le importa a un gringo en Estados Unidos se venden piezas de todas las partes del mundo de forma ilícita, no pasa nada, como debe ser. Respecto a lo que vos decís, yo nunca entendí las leyes patrimoniales, sobre todo las es mucho capaz que lo podés explicar vos. ¿Por qué cometen la aberración jurídica de invertir la carga de la prueba? Ellos te exigen a vos que vos demuestres que sos inocente cuando deberían ser al revés. Ellos deberían demostrar que vos sos culpable. Y el único país donde veo que funciona eso legalmente es Estados Unidos. En Estados Unidos me dediqué a investigar un poco ese tema, de a personas y sociedades. Por algunos casos particulares, yo escribí un libro sobre monedas y billetes fallados. El problema que hay con las monedas es error, que muchas veces se presume que fueron retiradas ilegalmente de las casas de moneda y que nunca salieron a la circulación. Entonces una vez pasó una historia muy curiosa de que apareció en Heritage, una de las principales casas de subasta del mundo un clavo con una moneda de dime acuñada sobre el mismo clavo. Esto generó un debate, ¿no?, entre los numismáticos por esto, porque se presumía. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue que esa moneda, ese clavo acuñado, se puede tener, se puede coleccionar, a no ser que se demuestre un delito. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió al FBI que investigue. Entonces mandaron a un experto a la casa de moneda de Denver, donde había sido acuñado teóricamente ese clavo, y pudieron, con un análisis microscópico del puño, ellos guardan un archivo de puño de cada puño, determinar el periodo, la ventana temporal donde ese clavo pudo haber sido acuñado. Primer paso. Segundo paso, hacer una evaluación técnica alrededor de las máquinas de acuñación, a ver cuál era la factibilidad de que un clavo hubiese caído involuntariamente a una máquina de acuñación. Y después de una investigación que duró meses, determinaron que no había ningún elemento en toda la casa de moneda que tuviera a utilizar a ese tipo de clavos. Recién ahí, después de un año de proceso, pudieron determinar que entonces ese objeto había sido puesto voluntariamente a la declaración, por ende era ilegal. Y recién ahí lo pudieron secuestrar. Pero se entiende la enorme diferencia entre un proceso jurídico normal, donde ellos dicen, bueno, vamos a investigar y vamos a demostrar que eso es ilegal, a pedirle a todos los numismáticos latinoamericanos, que pasen por un aeropuerto, que demuestren su inocencia. Me parece aberrante. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, ahí lo que pasa es que tienes una norma general aduanera que no puede llevar en el bolsillo más de $10,000. Entonces, claro, cuando llevas una o da igual 5 monedas de oro, fácilmente pasan los $10,000 y ya estás incumpliendo, no la norma numismática
práctica, sino la norma general que no puedes introducir a un país ajeno más de $10.000 y que tienes que declarar. Entonces, si esa persona que lleva la monedita que vale $200.000, ¿no? Y que Sedgwick la va a rematar, tienes que declararla. Entonces, si no la declaraste y te agarran, ya estás en delito, lamentablemente. No por un tema numismático, insisto, sino por la ley general aduanera. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. A mí lo que me ha pasado es que me han dicho, nos secuestramos por averiguación. Por eso. Como no sabemos Así está si casi. vale 1 o 2.000 y tenemos que hacerlo O evaluar. más de 10.000, el problema es que valga más de 10.000. Ese es el tema. Quería mencionar también que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando ocurrió el problema de las monedas de $20 en 33, allí hubo una ley que prohibía su emisión. Y otros se la sacaron y andaban por todo el mundo. Pues, y, bueno, ellos, el FBI la fue capturando una a una. Pero finalmente el gobierno consiguió subastar una que pase a manos privadas, ya cediendo también. O sea, aun cuando haya la ley, los gobiernos pueden después hacer algo de flexibilidad. Y eso fue, por todos lados salió, las incautaciones. Aporte para que lo considere eso. La mesa naval. Un poco también lo digo como padre. Sé que hay muchos que son padres. Pero yo le pregunto a los que son padres. Primero voy a hacer una pregunta. Mi experiencia como comprador, mi madre, como persona que viaja mucho, a las soluciones, las experiencias que he descubierto en las leyes restrictivas, como la peruana, la colombiana, la argentina, la boliviana, son terriblemente nocivas para el patrimonio. Contrario a lo que dicen que hacen, lo que hacen es generar mercado negro, generar destrucción de patrimonio. ¿Por qué? Me ha pasado llegar a lugares, puntualmente, por ejemplo, puedo contar una historia en Bolivia, donde había una moneda de oro sumamente rara de la cual no se conoce ninguna. Esta era la primera que aparecía en la historia. Es el 4 escudos de Argentina, es decir, lo que estuvieron haciendo en mi charla. La moneda del sol de oro de 4, no se conoce ninguna. Apareció una. Y cuando yo llegué, la habían derretido, la habían fundido en una joyería hace unas horas. Era tal el miedo que tenían a la ley patrimonial de que algo les pasara, que decidieron salvar el valor metálico, derritiendo la moneda y eliminando toda prueba de que eso era un objeto patrimonial. Entonces, es una muestra de cómo estas leyes destruyen. Y ahora vuelvo a mi gente. ¿Por qué digo que lo digo también como padre? Quienes somos padres sabemos que cuando les prohibimos algo a nuestros hijos, eso no funciona. Lo que hay que hacer es permitir y acompañar. ¿No? En todo caso, y lo que nosotros no queremos que hagan, lo hagan con una actuación. Yo creo que el modelo de modificación que tenemos que hacer en las leyes patrimoniales es demostrarle a la gente honesta, de las actividades culturales, que la prohibición no funciona, que la prohibición daña. Lo que hay que hacer es permitir y fomentar las buenas prácticas. Permitir y capacitar, permitir y acompañar. Formar a los coleccionistas para que entiendan, por ejemplo, la diferencia entre el bien arqueológico y el bien arqueológico. Lo que yo creo que hay que hacer es que buscar crear una figura que sea la de patrimonio transado, no la de despatrimonializar, porque es muy difícil que los burócratas que ya patrimonializaron cosas y clavaron su bandera la retiren, entonces proponerles una figura nueva que sea patrimonio transado, donde para poder